¿Cuánto le decimos, Señor, tú eres grande en mi vida? Grande eres, Señor. Amado Padre que estás en los cielos, ¿cómo no darte gracias por lo que has hecho por nosotros? ¿Cómo no darte gracias por ser nuestro Dios, el dador de la vida, el creador del cielo y de la tierra? Qué privilegio es estar delante de tu presencia. Qué privilegio es estar en tu santidad, el poder disfrutar contigo, el poder decirte que eres santo, que la gloria sea para ti. Gracias, Señor, porque mi corazón rebosa de tu amor, porque tu casa, Señor, está llena de tu presencia, porque creemos, Señor, de que eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias por este pueblo que viene y te adora y te alaba. Gracias. No tenemos palabras como expresar tu grandeza, pero tú has dicho, Señor, que vengamos a tu casa para poder hablar y decir las cosas grandes que tú estás haciendo y que el mundo conozca también que tú eres un Dios poderoso. Oh Espíritu de Dios, gracias por hacernos cada día entender y recordar que hay un Dios poderoso que está en nosotros, que dice el Señor, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Señor, porque aún hay fuerzas en este cuerpo para poderte darle gracias, para poder cantarte, decirte gracias, aún en las condiciones que estamos pasando. Vemos tu gloria y tu amor y tu perdón en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por estar con nosotros siempre. Gracias, Espíritu Santo, por tu gracia, por tu poder en nosotros. Alabado sea tu nombre, Jesucristo, Dios del cielo y de la tierra. Eres nuestro Dios. No volveremos atrás porque tú eres nuestro Dios. Y gracias, Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Amén. Vamos, tomen asiento. Gracias damos esta mañana al ministerio de alabanza que estuvo con nosotros, está con nosotros. Quiero dar a cada uno de ustedes la bienvenida por estar en la casa del Señor. Amén. Gracias damos a cada uno de ustedes por estar siempre dispuestos a poder darle la gloria al Señor. Amén. Yo creo que es un tiempo donde podemos decir gracias, Señor. Y quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, especialmente a aquellas personas que no la hemos visto por mucho tiempo y están ahora con nosotros. No sé si él es Armando, pero sí, yo recuerdo. ¿Cuándo le damos un aplauso para Armando que está con nosotros? No, vino solo. La próximo domingo viene con su esposa ya, ¿verdad? Qué bueno, hermano, Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. ¿Conocen a Ingrid? ¿Lo conocen? No. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a Ingrid que está con nosotros? Ah, qué bueno, y está con su niño acá. Qué bueno verlos, y a cada uno de ustedes, hermanos, bendecidos a la casa del Señor. A cada uno de ustedes. Después vamos a estar preguntándole de repente su tiempo, algunos nombres, pero queremos darle gracias al Señor. Esta tarde estábamos hablando y quería entrar a un tiempo de reflexión en la iglesia del Señor. Estos tiempos he estado yo pidiendo al Señor su dirección para ver qué es lo que el Señor quiere, es que la iglesia, qué es lo que el Señor desea que nosotros como iglesia sigamos creciendo, sigamos creyendo en ese Dios. Amén. Y le estaba haciendo, pues, Señor, ayúdame a entender qué palabra tú tienes. Ayúdame, Señor, a preparar qué es lo que tu pueblo necesita. Y como que gracias damos a Dios porque el Señor es bueno. Dice, clama a mí
y yo te voy a responder. Y qué bueno, hermanos, cuando nosotros tenemos una relación con Dios. ¿Cuántos tienen una relación con Dios? ¿Cuántos conocemos a Dios? Amén. No nos han contado quién es Dios, ¿verdad? Conocemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, conocemos a Dios, porque Dios está con nosotros. Dice el Señor que Él es el camino, es la verdad y Él es la vida. Caminamos en el camino de Dios, conocemos la verdad y conocemos la vida con Cristo Jesús. Amén. Y qué hermoso es tener a nosotros acá. Y qué importante es saber que nosotros tenemos a ese Dios. Hemos cantado: santo es el Señor, la gloria sea para Él. Cuán bueno, cuán grande es el Señor. ¿Cuántos pueden decir cuán grande es el Señor en tu vida? Amén. Mira, aunque estemos pasando momentos difíciles como iglesia, el cuerpo de Cristo un poco está triste, pero no derrotado, porque algunos de nuestros miembros, de nuestros líderes, están delicados de salud. Y eso no nos ha pasado, pero nos está pasando seguidamente. Algo está por suceder. Amén. Nosotros confiamos en el Señor. Damos gracias a Dios porque el Señor, aún en las circunstancias difíciles, Dios bendice a sus hijos y Dios pelea por ellos. Amén. Y eso estamos contentos. No vemos a mi hermana Erika con nosotros. Ella está un poco delicada, hermanos, y es una de nuestros líderes dentro de nuestra iglesia. Está delicada de salud. No está orando por ella, pero creemos que el Señor puede levantar a su sierva también. Nuestra hermana Patricia, la líder de niños, no está con nosotros, por eso nuestros niños están aquí con nosotros, ¿verdad? Pero vamos a orar al Señor, porque no solamente es Patricia, no solamente es Erika, hay muchas personas que tú te puedes comprometer en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, así que esta tarde yo quería hablar acerca un poquito. Voy a entrar unos 2 o 3 sermones acerca de lo que es avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Amén. Yo creo que estos son tiempos en que nosotros debemos entender y saber que nuestra iglesia necesita un avivamiento. Necesito un avivamiento en mi vida espiritual, necesito en mi vida personal. ¿Cuántos sienten el avivamiento? ¿Cuántos sienten la unción de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas? Esta semana estuve conversando con un amigo pastor que muchos años no hablé con él. Y sabe que yo estaba orando: Señor, ayúdame a entender qué es lo que yo tengo que hablar al pueblo. A veces sentimos como pastores que ya hemos dado todo al Señor, ¿verdad? A veces no tenemos que dar más. Y nos entra en la tentación de querer buscar algunos temas por ahí y ponerlos en la iglesia, pero a veces sentimos, yo me siento muy triste cuando quiero hacer eso, pero a veces siento que no hay palabras, no le encuentro la palabra de repente. No es que Dios no me quiera dar, sino que Dios quiere que dependa de Él, ¿verdad? Y estaba conversando con este pastor, que fue mi pastor, y él me decía: Elías, por más que estés en la mejor escuela de teología, por más que tengas el mejor sermón, por más que tengas los mejores líderes, los mejores ministerios, eso no te va a ayudar y ni te va a hacer para que Dios pueda ser glorificado. Lo que tienes que hacer es dejar que el Espíritu Santo haga las cosas, que el Espíritu Santo tome control de sus ministerios, que el Espíritu Santo tome control del sermón de la palabra. No seas tú, no sé el líder de ministerio, sino sea el Espíritu Santo. Pero para que pase eso, tiene que haber un avivamiento, una llenura del Espíritu Santo, para que las cosas no las haga porque quiero hacerlas, para que no me llene mi corazón o me acostumbre a venir los domingos a la casa del Señor, o saber que hay un Dios que tengo que venir los domingos solamente a cantarle y decirle gracias, sino que tengo que sentirlo y vivirlo cada día en mi vida. Hay algo especial, hermanos. Para nadie, hermanos, es un secreto que el movimiento evangélico en los Estados Unidos, hermanos, en lugar de estar hacia arriba, estamos decreciendo. Las membresías han bajado. No hay bautismos en las iglesias, una vez cada mes, y esto es. Los miembros ya no vienen a la iglesia. Después del COVID, la iglesia cambió, hubo un cambio radical. Las iglesias comenzaron a cerrarse. Ahora los que quedaron en la iglesia no se quieren comprometer, solamente nos hemos sentado a ser oidores, pero no hacedores de la palabra. Algunos están visitando cada congregación a ver qué les gusta escuchar. Esa es la condición que está pasando. La inmoralidad ha crecido. Las distracciones de este mundo nos han llevado
a poder estar más ocupados en las cosas que tengo que hacer, en mis propias necesidades, que servir al Señor. No me quiero comprometer porque no tengo tiempo para Dios, pero sí tengo tiempo para hacer mis cosas. Esa es la condición en que estamos nosotros como iglesia. ¿Y cómo está el mundo? Cada vez peor. La inmoralidad ha crecido tanto. Ahora en las redes sociales nunca encuentras cosas buenas. Tenemos que poner filtro en las redes sociales para nuestros hijos porque hay mucha pornografía. Hay muchas cosas que no nos edifican. Hay unos falsos pastores que se levantaron en las redes y le estamos creyendo más a ellos. El mundo está quieto, todos quieren conocer de Dios, pero nadie quiere acercarse a Dios. ¿Qué hacemos ante esta situación? Siempre estamos diciendo a la iglesia, véngase a la casa de Dios, y no queremos venir. ¿Cuánto nos cuesta venir a la casa de Dios? No nos cuesta, porque primero están nuestras prioridades, primero está mi trabajo, primero está lo que tengo que hacer, lo que es más importante para mí. Esa es la condición en que está la iglesia actual. Por eso que no vemos la iglesia llena. Todos estamos aprovechando el día de verano para poder salir a pasear y no darle la gloria al Señor. Los ministerios nos hemos centrado solamente en tocar los domingos o en hacer un programa para niños los domingos, pero no estamos sintiendo la presencia de Dios. Hacemos las cosas, pero aún sin sentir la presencia de Dios. No hay fuego que comience a brotar en nuestros corazones. No hay esa pasión y ese deseo y el hambre de recibir la palabra de Dios. Esa es la condición que está. ¿Cuántas veces tú vienes a la casa del Señor? Vienes de vez en cuando, porque tu prioridad son otras cosas. No digo que estás pecando, pero de repente son tus estudios, son tu tiempo con tu familia, cosas que nos distraen. No digo que está mal, pero primero hay que darle la gloria al Señor, el primer tiempo para Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué tiene que hacer la iglesia para que pase todo esto? En los países occidentales, como nuestros países, como este país, uno de los países ricos, la membresía. Miren, hermanos, nuestra iglesia de Nazareno como denominación, estos últimos años, en lugar de crecer la membresía, ha menguado aquí en Estados Unidos y Canadá. Los templos se han cerrado porque ya no hay ministros que ministren la palabra de Dios. Ya no hay miembros. La generación que alabó y glorificó a Dios ya no están, ya partieron con el Señor. Ahora la nueva generación, la juventud, los mileniales ya no están en la casa del Señor. Los templos se cerraron, ahora los templos lo estamos usando, lo estamos guardando ahí. Pero en los países, hermanos, que se conoce como el sur global, por ejemplo, África, Asia, Latinoamérica, la iglesia está creciendo. Los últimos informes de nuestra iglesia, la iglesia ha crecido como iglesia, como denominación, hemos crecido en los informes anuales que tenemos, pero hemos crecido porque la iglesia ha crecido en el África, en el Asia, en Latinoamérica, pero nosotros no hemos crecido dentro de esta área. Hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces todavía en la iglesia hay problemas. Muchas veces todavía, hermanos, los líderes han sido separados por inmoralidad sexual. Muchos líderes han sido separados por malos manejos financieros. Muchos líderes, hermanos, han sido personas que no están haciendo la voluntad de Dios. Que hablamos con nuestros labios, pero con nuestros hechos decimos todo lo contrario. Frente a esta necesidad, Habacuc, del profeta, en capítulo 3:2 decía: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer.
En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, Habacuc le estaba pidiendo a Dios: Señor, por favor, aviva tu obra en medio de este tiempo que estamos viviendo. El profeta Habacuc estaba pidiendo que el pueblo de Israel volviera al Señor. Reaviva, haz los milagros, haz tu poder como se manifestaba cuando sacaste al pueblo de Egipto. Señor, haz tu presencia en nosotros. Y Habacuc decía: reaviva, Señor. ¿Qué significa avivar? Significa reavivar lo que está apagado, lo que se está apagando. Hermanos, avivamiento es aquel que nos da autoridad. Y avivamiento es que nos alista, nos entrena, nos llena del poder de Dios, nos trae arrepentimiento, nos trae hambre por su palabra, por su presencia, nos trae fuego al corazón, nos trae pasión, convicción y disposición para ser usados por Dios. Cada vez que había un problema, cada vez antes de haber un avivamiento, en los años pasados, en los siglos pasados, había una decadencia en la iglesia, y eso está pasando ahora. Juan Wesley es uno de los predicadores, hermanos, que vivió un tiempo de avivamiento en Inglaterra. Este hombre cabalgó alrededor de 400 kilómetros en su país, predicando la palabra de Dios, plantando iglesias, formaba los grupos de oración. ¿Y saben lo que pasaba? Dice que la presencia se manifestaba, que cuando él se ponía delante del púlpito, delante de la congregación, no era el sermón el que podía tocarlos. Muchas veces solamente leyendo la palabra de Dios, la gente comenzaba a ser transformada por el Espíritu Santo. Porque este hombre dedicó su tiempo, y dice el Señor, dice, hermanos, que la historia, que Inglaterra se salvó de una revolución y transformó Inglaterra. De ahí salieron muchos para poder predicar el evangelio. Más allá, hermanos Welles, más allá de los límites de Inglaterra, él fundó, y hasta ahora podemos disfrutar, hermanos, de la santificación que Dios puso en el corazón y su predicación. Ser santos, dice la palabra, porque yo soy santo. ¿Queremos experimentar un avivamiento? Sí, yo creo que sí podemos experimentar, pero tenemos que saber qué es un avivamiento. Muchos pensamos, avivamiento, hermanos, ¿qué es? Muchos tenemos un concepto equivocado de lo que es el avivamiento. Un avivamiento, hermanos, no es tumbar a la gente al piso, haciendo un show o manipulando las emociones de las personas. Eso no es avivamiento. Un avivamiento no es solo manifestaciones espirituales en los cultos, a través de saltando, de repente haciendo gritos de júbilo, alegría o cánticos. Eso no es avivamiento. No es avivamiento asistir al templo todos los días y estar en todas las actividades. No es avivamiento. Si tú crees que es avivamiento, estás equivocado. Bien, un avivamiento tampoco es tener un cargo eclesiástico o alguna responsabilidad en la iglesia y crees que porque eres el líder ya estás en avivamiento. No es avivamiento. No es avivamiento ser el más pobre de los pobres y venir con harapos a la casa de Dios para decir que eres pobre y grande en espíritu. Eso no es avivamiento. Avivamiento no es saberse la Biblia de memoria y repetirla siempre, pero nunca obedecer lo que estás diciendo. Avivamiento no es caerle bien a todo el mundo o ser un cristiano buena gente. Avivamiento no es estudiar la teología para jactarse y decir que tú tienes más cargos o tienes un doctorado. No, eso no es avivamiento. Avivamiento no es gritar a los cuatro vientos y decir: Señor, Señor, yo te amo, yo te adoro. No, porque tus hechos van a decir lo que tus palabras dicen. No es avivamiento eso. Avivamiento no es pertenecer a una mega iglesia o a una célula
no es avivamiento. Avivamiento no es hablar o predicar bonito. Me contaba el pastor que estaba hablando esta semana con él, me decía, una vez estuve en mi cuarto orando al Señor y había preparado todo el sermón tan perfecto y pensaba que este sermón se iba a tocar a la familia, se iba a tocar al cuerpo de Cristo. Me había preparado todo el sermón tan perfecto y en mi mente yo decía, esto va a ser el poder de Dios, se va a manifestar. Y cuando estaba repasándolo, escuché una voz que me decía, no prediques lo que tú piensas que va a ser. ¿Por qué no me dejas a mí hacerlo? Y él dice, no entendí la palabra, no entendía esa voz. Y otra vez comencé a seguir leyendo y otra vez escuché que decía, déjame a mí, ¿por qué insistes en hacerlo tú? ¿Por qué no me dejas a mí hacer? Y ahí es cuando él dice, yo entendí y me paré delante del público. Ok, Señor, no voy a predicar este sermón tan perfecto, a mi parecer que lo hice, pero yo voy a dejar que tú hables. Y ese día, dice Elías, ese día me paré delante del pueblo de Dios y le dije, Señor, tú me dijiste que no voy a predicar, que no voy a usar ese voz, ahora quiero que tú prediques. Y dice cuando comenzaron a cantar y alabar al Señor, 200 personas se convirtieron solamente alabando al Señor. Solamente porque la presencia de Dios cayó sobre el pueblo de Dios. El avivamiento viene no por lo que podamos preparar, viene por la presencia de Dios. Podemos tener un bonito sermón, podemos tener un mejor grupo de alabanza, pero si no está la presencia de Dios, de nada nos sirve. Necesitamos la presencia de Dios en la casa de Dios, en la vida de cada uno de ustedes, y en la vida de cada uno de nosotros como siervos de Dios. La presencia de Dios está en nosotros y necesitamos saber esto. Entonces no es hablar, no es cantar bonito, no es predicar bonito, no es caerle bien a las personas, avivamiento. Nada de esto es avivamiento, hermanos. Alguien dijo, todo esto, si hacemos estas clases de avivamiento, entre comillas, miren lo que dice esto, todo esto producirá imitaciones falsas. Multitudes de falsos maestros produciremos si creemos que esto es avivamiento. Crearemos multitudes de falsos hermanos en las iglesias que se convirtieron por una emoción, que siguen siendo los mismos viejos pecadores. Jóvenes que dejan las iglesias porque ven que los hermanos no son auténticos y que no viven la vida que predican. Entonces prefieren al mundo con su pecado, porque la gente del mundo por lo menos son pecadores auténticos. Y esto es algo increíble, hermanos. Siempre queremos que el mundo venga al Señor, pero nosotros no queremos demostrarle lo que nosotros tenemos de Cristo Jesús. Muchas veces la gente no quiere acercarse a la iglesia. Cuando tú le invitas a la iglesia, no quiere ni pisar la casa del Señor, porque son nuestras acciones lo que están diciendo lo que somos. No somos auténticos, hijos de Dios. Por lo menos allá un pecador es auténtico porque se muestra cómo es. Pero acá queremos vivir una doble vida. Y esto, hermanos, esto no permite para que haya la presencia de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca sobre el avivamiento? Y vamos a leer, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 3. Esto es lo que dice lo que es avivamiento. El Señor dice a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3, versículo de 1 al 3. Vuelvo a repetir la palabra de Dios, pero déjenme leerles en la Nueva Traducción Viviente. Dice, yo sé todo lo que haces, dice el Señor, y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despiértate, despierta, fortalece lo poco que te queda.
porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Esto es avivamiento. Dice el Señor. ¿Qué significa avivamiento? Cuando estás a punto de morir, cuando la iglesia está a punto ya de morir, dice el Señor. Por lo tanto, dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Hermanos, un avivamiento necesitamos, porque dice, miren lo que dice acá: despierta, fortalece lo poco que te queda, lo poquito que te queda, lo poquito que estás dando para el Señor. Dice, fortalécelo, reavívalo, en otras palabras, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Miren lo que dice el Señor: veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de Dios, de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Entonces, hermanos, ¿qué es el avivamiento? Es volver ¿a quién? A Dios. Es el volver, el reavivar el fuego del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo te sientes viniendo a la casa del Señor? ¿Cómo te sientes cuando no participas en tu ministerio y estás sentado y no dices nada? ¿Cómo te sientes? ¿Estás satisfecho o estás comprometido? ¿Qué actitud tienes? Es eso. Muchas veces estamos en los ministerios participando, pero cuando quiero no lo hago. Como decir, yo hago y lo que deshago yo. Que eso no es el servicio a Dios. Como que yo hago al Señor, como que yo vengo a un ministerio y quiero hacer el ministerio, los niños, los maestros, el ministerio de mujeres. Voy a hacerlo por obligación, porque me están obligando que tengo que hacer un plan de trabajo, porque me están obligando que tengo que hacer esto, me están obligando que yo no mienta, me están obligando que yo no haga las cosas, que ame a mi hermano. Nada es obligado. Cuando nosotros queremos hacer eso, estamos viendo una religión para querer que Dios nos agrade. Dios no se agrada, porque servir al Señor es voluntario, es por gratitud, por amor. Cuando me dan el privilegio de estar en un ministerio, yo tengo que hacer lo mejor para estar, porque la presencia de Dios está en mí y porque queremos que el Espíritu Santo se muestre, para que el mundo conozca, para que la iglesia conozca que Jesucristo vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el Señor: arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. ¿Qué significa esto? Tienes que volver a Jesucristo. No te quedes sentado ni te quedes postrado ahí, porque cuando el Señor vuelve a ti y te va a decir ¿dónde estás? ¿Se acuerdan lo que pasó con Adán cuando después que pecó le dijo: Adán, ¿dónde estás? Adán no fue a buscarlo a Dios. Dios fue a buscarlo a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? He venido a conversar contigo en el mismo tiempo. Quiero conversar, quiero contarte cosas, Adán. Mira lo que voy a hacer. Pero Adán ya no estaba allí. Adán, ¿qué había hecho? Se había escondido de Dios. Ya no quería la presencia de Dios. Muchas veces nosotros estamos como Adán. Dios quiere sentarse con Dios. Te da la oportunidad que estés en ese ministerio para que crezcas, para que te fortifiques, para que seas un instrumento en la mano de Dios. Pero cuando Dios dice: a ver, Elías, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu ministerio? No te encuentra en el lugar. Estás escondido porque el pecado, la vida de este mundo te ha llevado a otras cosas más que servir al Señor. Por eso necesitamos un avivamiento. Necesitamos volver a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Buscar la presencia de Dios en vida. ¿Qué está pasando en los matrimonios? Muchas veces trabajamos y trabajamos
pero nunca tenemos un tiempo para juntarnos entre esposos, abrazarnos y decirnos, te amo, te quiero, alabemos y demos gracias a Dios por los años que tenemos. No hay nada de esto. ¿Por qué? Porque pensamos que la vida, los dueños de la vida somos nosotros, y no, la vida es corta, hermanos. Por eso necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. ¿Cómo puede la iglesia volver a vivir un avivamiento? ¿Cómo la iglesia puede volver a vivir? La iglesia en estos tiempos está muriendo, hermanos. La iglesia está pasando momentos. A lo bueno también le estamos diciendo, a lo malo, a lo bueno le estamos diciendo malo. Muchas veces estamos consintiendo las cosas en la iglesia. Miren lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso. Miren, Efesios capítulo 5 del 11 al 14 le dice, y no participéis en las obras infructuosas de los tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿A quién le dice el apóstol Pablo? ¿A quién le dice? ¿A los del mundo? ¿A los de la iglesia? A los de la iglesia le está diciendo. Miren lo que dice, lo voy a leer en esta traducción viviente que dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz, porque todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces Dios no está hablando al mundo, Pablo no está hablando al mundo, Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Le está diciendo, no te pongas, nada tienes que ver con las cosas, con las obras infructuosas de la oscuridad. No consientas a personas que están en oscuridad, caminando dentro de la casa de Dios, participando en los liderazgos, no teniendo un buen testimonio. ¿Cómo quieres que mi presencia esté delante del pueblo de Dios si ustedes están consintiendo todavía estas cosas? Obviamente hay muchos cristianos, hermanos, que están durmiendo o que ya están muertos espiritualmente. Y por eso necesitamos un avivamiento, porque nos estamos muriendo espiritualmente. Necesitamos nosotros tener la presencia de Dios, avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo. Pablo menciona aquí las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué significa eso? ¿Qué son? Leanlo ustedes en el versículo 3 y 4. Miren cuáles son las obras infructuosas que no están solamente en el mundo, que ahora ya están en la iglesia. Pablo diciendo a la iglesia de Éfeso en el versículo 3 y 4 que dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Versículo 5 dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios. Estas son las obras infructuosas que habla Pablo a la iglesia. Hermanos, Dios no desea que nosotros como iglesia practiquemos las obras infructuosas.
El apóstol Pablo estaba diciendo acá a la iglesia: estas son las obras infructuosas que tú haces. Tales cosas que tú haces no tienen lugar en el pueblo de Dios. Muchas veces, hermanos, ha habido problemas en la iglesia, problemas de inmoralidad sexual. Muchas iglesias en este tiempo hoy se han descubierto que a veces, por no malograr el título de la denominación, han tenido que callar los líderes de las inmoralidades sexuales. Muchas personas hemos visto que nuestros hijos han hecho cosas y no queremos decir, estamos calladitos y dejamos que nuestros hijos sigan participando en el reino de Dios, en la iglesia. ¿Cómo podemos recibir en nosotros un avivamiento de Dios si pasa esto? Muchos nos hacemos de la vista gorda. Estamos mirando cómo está caminando esa persona y digo, no, ese no es mi problema, es el problema de él. No, es la iglesia de Cristo. Muchas veces vemos a hermanos que vienen a la casa de Dios, pero solamente vienen por necesidad de buscar algo, no por buscar la presencia de Dios. Dice la palabra, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Y dice el Señor que ninguna persona, estas clases de personas, pueden heredar el reino de los cielos. Hermanos, la iglesia se está debilitando porque ¿ustedes creen que lo que pasó en la iglesia de Éfeso no está pasando ahora? Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros necesitamos buscar un avivamiento de parte de Dios. Muchas veces, hermanos, la iglesia participa de estas obras infructuosas de las tinieblas y muchas veces toleramos estas cosas dentro de la casa de Dios. Es por eso que la iglesia necesita un avivamiento espiritual. Es por eso que necesitamos la presencia del Espíritu para tener discernimiento y saber quiénes pueden estar en el servicio de Dios, quiénes pueden estar glorificando a Dios. Es muy fácil ver a los hermanos presentes delante de ustedes, pero que Dios ve todo y dice, ¿cómo tú me puedes estar adorando a Dios de esta manera? Si algo no te entiendo, si hace días estaba haciendo otras cosas. Con esos labios que tú estás alabando, con esos labios estaba diciendo otras cosas. ¿Cómo quieren que yo les bendiga y cómo quieren yo que escuche sus alabanzas, sus sacrificios, si ustedes me están negando otra vez? Hermanos, pero saben una cosa, el Señor no está sorprendido por lo que haces y por lo que estamos haciendo algunos de la iglesia. No está sorprendido porque el Señor ya lo dijo. Todo estaba profetizado, hermano, que esto sucediera. Sí. ¿Qué dice Ezequiel, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del 3 al 7? ¿Qué dice? Nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. A Dios no le sorprende cómo estamos, a Dios no le sorprende cómo está su iglesia, hermano. A Dios no le sorprende, a Dios no le toma por sorpresa. Pero dice la palabra de Dios, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Significa alejarse, apartarse de Dios. Cuando una persona es apóstata, cuando conociendo la verdad después se aleja y renuncia a la fe.
Pablo le dice a los hermanos, a los ancianos de Éfeso, le dice en Hechos capítulo 20, de 29 al 30, le dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: y de vosotros mismos, la apostasía, los apóstatas, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, le dice a los hermanos, a los ancianos de Éfeso. Y cuando eso pasó, y cuando Pablo ya estuvo listo, cuando ya Pablo fue muerto, hermanos, después que acabaron, todos los discípulos fueron sacrificados como mártires. Después que murieron los primeros discípulos, los apóstoles de Dios, dice que pasó esto. La iglesia comenzó a enfriarse, se levantaron falsos profetas y que quisieron convencer. Dios sabía lo que iba a pasar. Pero dice el Señor: en medio de vosotros habrán lobos rapaces. ¿Será posible que habrán lobos rapaces que se pondrán como autoridad dentro de la iglesia? Eso ya se cumplió. Los historiadores en la historia de la iglesia dicen que ya, hermano, se cumplió. Por eso era necesario la reforma, porque la iglesia católica, las autoridades eran lobos rapaces que querían adueñarse y querían solamente esclavizar al pueblo. Qué importante es saber, hermanos, que nosotros podamos entender que la palabra de Dios está en nosotros y que tenemos que entenderla. La iglesia romana fue dirigida por lobos rapaces y Dios tuvo que quitar y poner en la iglesia protestante para seguir con su palabra, con el extendimiento del evangelio. Hermanos, mi pregunta es: ¿ahora habrán lobos rapaces en las iglesias protestantes, en la iglesia? Muchos líderes ahora estamos solamente para entretener a la iglesia, pero no estamos para llevarlos a la cruz de Cristo Jesús. ¿Cuál sería nuestra respuesta frente a esto, lo que está pasando en las iglesias? ¿Por qué las iglesias se dividen? ¿Por qué muchos ya no vienen a la casa de Dios? ¿Por qué dejaron de asistir muchos a la iglesia? ¿Porque estaba la presencia de Dios? No, porque más demostramos nuestros hechos que no edifican y que muchos se alejaron de la presencia de Dios. Porque muchos estamos permitiendo en la iglesia que haga cosas y nos hacemos lo que no sabemos, en lugar de exhortarles en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está en nosotros. Por eso la iglesia necesita un avivamiento espiritual. ¿Cuál sería nuestra respuesta frente a esta necesidad? El versículo 3 de Apocalipsis 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. La respuesta, hermanos, es volver a lo que hemos recibido desde el inicio, volver a la enseñanza del Señor y de sus apóstoles, dejando a un lado todas las tradiciones de hombres que vinieron después. Regresar a la palabra de Dios. Hermanos, los avivamientos vienen cuando la iglesia tiene necesidad de ellos, cuando la iglesia está por morir, cuando no hay un avivamiento, cuando no hay un deseo de estar en la casa de Dios, que cuando le decimos a la iglesia: ¿quieres participar? No tengo tiempo. Cuando le decimos: vente a la iglesia, se molestan. Cuando predicamos la palabra de Dios y la verdad, no vienen más a la iglesia. ¿Por qué? Porque les duele, porque no estamos dispuestos. Es el tiempo de decir: Espíritu Santo, ven a tu iglesia. Espíritu Santo, avívanos el fuego de tu presencia. Estamos en un tiempo de creciente inmoralidad en la iglesia y en la sociedad. Un tiempo en que la gente piensa que la palabra de Dios ya no tiene nada que ver con la vida diaria. Un tiempo en que los cristianos, hermanos, no están contentos.
siempre están descontentos, no les gusta, siempre quieren la comodidad, el confort. Ay, va a haber comida, hay luz, hay calefacción, todo queremos comodidades, nada queremos sufrir, todo queremos fácil. Así es el tiempo de hoy. Mientras las vidas no sean sacudidas y transformadas en lo más profundo por el Espíritu Santo, solo estamos multiplicando el número de cristianos durmientes y moribundos. Mientras no deseamos un avivamiento en las iglesias, estaremos multiplicando solamente cristianos que están dormidos, pero no vivos. Tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Tienes la fama de ser cantante y un buen compositor, pero estás muerto. Tienes la fama de ser un buen líder, pero estás muerto. Necesitamos un avivamiento de parte de Dios. Y hay 4 principios para que el avivamiento llegue y podamos ver la gracia de Dios y podamos ver la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso lo vamos a continuar la próxima semana. ¿Cuántos van a venir? Hay 4 principios para que haya un avivamiento en la iglesia y en tu vida. Son 4 principios que tenemos que practicarlos y ponerlos en práctica. Pero yo quería decirles hoy días, ¿qué es el avivamiento? El avivamiento es volver a la presencia de Dios, es darle la bienvenida otra vez a que Cristo esté en mi vida, a que haga las primeras obras que Él hizo cuando yo me entregué a Cristo Jesús, a sentir pasión por las almas, a sentir pasión por venir a la casa de Dios, a sentir ese fuego que arde en mi corazón. Que no me tienen que decir que tengo que orar, yo tengo que venir a la presencia de Dios. Que no me tengan que decir lo que tengo que hacer. Si Cristo está conmigo, yo voy a hacer lo que el Señor está haciendo, su voluntad. Y voy a ser obediente a donde Dios me ha puesto para servirlo. La pregunta es, pero ¿cómo puedo hacer esas cosas? Hay 4 principios que tú tienes que saber, hermano mío. Hay 4 cosas que la iglesia tiene que saber para poder entrar en ese avivamiento espiritual en tu vida. Quiero volver otra vez a este versículo de Apocalipsis 3 y quiero terminar con esto. El Señor te dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Llévate tu corazón a este versículo. Piensa esta semana lo que el Señor te está diciendo. ¿Qué estás haciendo con el Dios que te ha dado esa salvación? ¿Qué estás haciendo con ese Dios poderoso? ¿Por qué estás viniendo acá a la casa y estás sentado aquí? ¿Qué cosas queremos escuchar de Dios? ¿Qué cosas quieres escuchar que Dios te diga? El Señor te dice esta tarde a ti, yo sé todo lo que haces. A los ojos de Dios no estás exento. Dice, yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo. Sí, vivo físicamente, pero estás muerto espiritualmente. Despiértate. Fortalece lo poco que te queda. ¿Qué es lo poco que te queda en tu vida? Lo poco que te quede de repente venir a estar aquí a la casa de Dios y sentarte, es lo poco que te queda. Dice el Señor, pero sabes una cosa, lo poco que te da, ya poco se va a morir también. Por lo tanto, dice el Señor, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace en la hora. Necesitamos un avivamiento en la casa de Dios. Necesitamos un avivamiento en la iglesia. Pero eso no va a venir si nosotros no somos capaces de saber qué es lo que no estoy haciendo para el Señor. Un avivamiento comienza recibiendo a Cristo Jesús otra vez. Y si el Espíritu Santo, aquí está, vamos a poner de pie.
quiero que cierres tus ojos esta tarde. Yo no sé cómo tú estás. Yo no sé si tú vives una religión solamente. Yo no sé si tú has venido porque alguien te invitó. Yo no sé si tú te consideras un hijo de Dios. Si vienes por primera vez, o vienes porque alguien te invitó, o vienes porque te obligaron a estar aquí, entonces necesitas tú conocer a ese Dios de frente. Si aquellos que nos llamamos ser hijos de Dios, y dices Señor, oh Señor, pero no estás haciendo lo que el Señor obedece, dice su palabra, somos desobedientes. Y por más que preparemos el mejor sermón, el mejor plan para un liderazgo, el mejor alabanza, no habrá un avivamiento en tu vida. Por más que digamos 100 veces soy cristiano, el Señor me dirá, no te conozco. Por más que tengas la voz más hermosa, la habilidad, los talentos que tengas, si tú no tienes la presencia de Dios, de nada nos sirve lo que tengas. El que vengas a la casa de Dios un día a la semana, una vez al mes, no te garantiza que vas a estar con el Señor. Necesitas un avivamiento. La iglesia del siglo XXI necesita un avivamiento. La iglesia necesita que el Espíritu hable. La iglesia necesita que el Espíritu Santo se mueva, como en el Pentecostés. Cierra tus ojos ahí y dile, Señor, ayúdame para ser parte de ese avivamiento. Dice la palabra que en los posteros tiempos vendrá un avivamiento. Mira, va a llegar el avivamiento y tú tienes que recibirlo. Si tú estás preparado, lo vas a recibir. Hay 4 principios que vas a aprender la próxima semana para que cuando el avivamiento llegue tú lo puedas recibir y serás un instrumento en las manos. Pero el Señor hoy te dice, tú dices que vives, pero estás muerto. Tú dices que me sirves, pero lo poquito que tienes pronto se va a morir. Así que mejor reaviva lo poquito que tienes y arrepiéntete para que otra vez mi presencia esté en tu vida. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, tú que no conoces esta tarde a nosotros, tú estás hablando a tu pueblo, Señor. Padre, son tiempos difíciles, no lo podemos negar. No sabemos cuál será el final de nuestros hijos con esta sociedad. No sabemos cuál será el final de estas generaciones que vienen. Pero sí estamos seguros que tú estarás con nosotros siempre. Pero estarás con nosotros, Señor, cuando te permitamos que tú estés en nuestras vidas. Señor, sacude de nosotros. Que nuestra vida sea una vida de adoración. Que las alabanzas nazcan en nuestro corazón como gratitud. Que mi servicio a ti no sea una obligación o un compromiso con la iglesia, sea un compromiso de amor y gratitud por ti. Señor, nosotros no lo vamos a entender con nuestra voluntad humana. Necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos convenza. Por eso necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Señor, perdónanos si aún estamos fallando en lo más importante que es de hablar a otros de Jesucristo, de tu amor, de tu gracia.
Hemos hecho de nuestra iglesia unas actividades, programas, pero no hemos hecho del Espíritu Santo nuestro castillo fuerte, el que hace. Señor, ten misericordia de nosotros. Y aquellos que estamos lejos, Señor, y aquellos que nos hemos alejado de tu presencia, queremos volver a ti esta tarde. Queremos que cuando el tiempo llegue el avivamiento, yo esté dispuesto a recibirlo y que haya cosas grandes y sobrenaturales en este lugar, que la ciudad pueda ver lo que el Espíritu Santo hace en la vida de los hijos tuyos. Espíritu Santo, derrama tu bendición, limpia todo pecado, danos discernimiento, Señor, para entender, Padre, que no somos nosotros, eres tú en nosotros, Padre Celestial. Bendice esta iglesia donde tú nos has puesto y bendice a aquellos que están con nosotros. Señor, deseamos tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias porque tú nos estás enseñando. Dices que estás vivo. Tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Y lo poco que te queda, ya pronto va a morir si tú no vienes a mí y me clamas. Dios de los ejércitos, que eso poquito, Señor, que está en nosotros pueda prenderse con tu presencia, Señor. No queremos que se muera lo poquito que pueda haber en nosotros. Aviva el fuego de tu presencia, Espíritu de Dios. Gracias una vez más. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Aleluya, nuestro bendito Señor. Amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Amén. Me gustaría que esta semana tú estés aquí